Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como siempre, los miércoles los espero para charlar de lo que nos pasa y pensar juntos, ¿no? Porque es importante que los argentinos, a esta altura del partido, y con la bronca que tenemos todos, pensemos juntos, no separados por ideologías políticas, porque nos tenemos que dar cuenta que estamos todos en la misma bolsa, y que todos mágicamente tenemos una bronca contra el presidente, una bronca que no se canalizó en el 2017, porque estábamos esperando que esa ratificación de votación hiciera un cambio de rumbo que no lo hizo. Nos llevó a una crisis económica que no sabemos realmente dónde termina. Nos llevó a problemas que dijo que no iba a hacer y los hizo. Y obviamente la soberbia que notamos en este equipo de gobierno, que era el mejor de los últimos 50 años y que lo estamos sufriendo, llegó a que nos demos cuenta que estamos en un problemón, porque hicimos más de lo mismo, más populismo, más gasto que recursos, más crédito que generación, tasas abusivas, empresas pymes que cierran, empresas grandes que se van, profesionales que se van, que emigran, caída de la actividad económica, falta de crédito en la gente y heladera vacía. Obviamente eso el presidente lo notó después de las PASO y ahora lo que quiere hacer es lo que no hizo y que lo que la gente cree que ya no tiene tiempo de hacer. El problema que tenemos los argentinos es que vamos a estar votando siempre contra algo, pero es algo más de lo mismo. O nos olvidamos de dónde veníamos. El 2015 fue algo bastante complicado. Y usted me estará preguntando, sí, pero no mejoró nada, tiene razón, no mejoró nada. Pero el 2015 estaba complicado. Levantó el cepo, volvió a irse con cepo, no logró terminar con la lacra del país, que es todo este plan, un país planero y choripanero. Y por supuesto, la actividad económica baja, la que no baja está en negro, y no aporta, y tenemos un país con un déficit terrible que lo entiende hasta un chico de 2 años. Ahora es como sigue la historia. Porque ¿qué pasa? Todo lo que está pasando ahora, esta playa de movilizaciones, ollas populares, chicos que van a la calle con la madre y los padres, y que cuestan, según Alconada-Mun, $800.000, todas estas movilizaciones que alguien los pone, y no exactamente para cubrir el hambre. Nosotros estamos viendo que están haciéndose los dueños de la calle. Dueños de la calle que no van a abandonar cuando venga teóricamente el Alberto. Porque ya van a estar muy agrandados con lo que le hicieron al Mauricio. Y por otro lado, al Horacio. Porque están manejando la cosa. Es fácil ahora, como algunos periodistas hacen, hacer leña del árbol caído. Realmente había que haberlo dicho como nosotros lo dijimos hace más de 2 años, que íbamos en el Titanic, que íbamos a chocar, que el plan no servía, y hemos llegado a decir lo que ahora dicen muchos, que no había plan, y que hoy tampoco sabemos si hay plan, no en el gobierno que está terminando, sino en el que vamos a tener que aguantar, soportar y votar por 4 años más. Nadie nos explica nada y la sociedad está impávida de un lado o del otro. Por lo tanto, yo les digo que tenemos que reflexionar como sociedad y empezar a leer, los que son más jóvenes, qué pasaba ya por los 60 y 70, antes de la primera gran crisis llamada Rodrigazo, y se van a dar cuenta qué país teníamos y decíamos que veníamos mal. Y de paso, se ponen a leer de hoy y ver qué país tenemos, y entonces sí entender lo que es estar mal, no solo en lo interno, sino en comparación con todo lo que tenemos de esos paisitos que decíamos que nos rodeaban y que eran mucho menos que nosotros, y que hoy nos pasan el trapo en absolutamente todo. ¿Quién va a estar en este programa? Vamos a estar haciendo análisis, por un lado político, de todo lo que nos está pasando con Gretel Ledo, y por otro lado en lo económico,
con alguien que usted conoce, Diego Giacomini, socio de Javier Milei, no tan peleador como Javier, mucho menos, pero que vamos a tratar de no solo ver lo mal que estamos, sino si hay alguna salida, esté quien esté, y maneje la cosa quien la maneje. Por supuesto, al final del programa vamos a estar hablando, primero con el doctor Peña, de las posibilidades que hay de hacer algo o algún cambio, y después vamos a estar presentando un cuadro, como siempre, de Unzueta Art Collection. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y dije que íbamos a estar con Gretel Ledo, analista política. Gracias, Gretel, por venir a Economía Ahora, siempre que te convocamos. Hablemos un poco de lo que está pasando en la calle. ¿Qué te parece? Bueno, complicada la calle. Complicada la calle, se ha tornado en un lugar de disputa y de espacios de poder. Sí. Tengamos en cuenta que durante esta gestión se han duplicado los planes sociales, ¿no? Y aún así todavía no es suficiente como para poder dar una satisfacción, si se quiere, a la gran cantidad de demandas por el nivel de pulverización, digamos, cómo se ha pulverizado, digamos, el nivel salarial, de la capacidad adquisitiva, cómo se ha horadado la economía y cómo ha caído una gran cantidad de población, más allá del tercio bendito que venimos reeditándolo históricamente, ha aumentado los niveles de pobreza, sin ir más lejos, la infantil de los 0 a 14 años, más allá del 50%. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo va a ser Alberto Fernández para lidiar con esos movimientos sociales que ya se dijo que no forman parte del peronismo y que los convocó a formar parte del pacto social y económico y adrede han dicho y han manifestado que implicaría aniquilar literalmente todo lo que implican las demandas sociales porque se los estaría obligando, amaniatando a También ser Alberto incluidos en un pacto. Que no tomen la calle. Bueno, hasta ahora el gobierno no lo logró. No lo logró, pero digo, esa expresión de Alberto Fernández, no a la violencia, vuélvanse, no ocupen el espacio, fue mal visto. Fue mal visto. O sea, hoy están los grandes movimientos sociales, todo lo que es la CCC, la Confederación de los Trabajadores, todo lo que es Barrios de Pie, Pueblo Obrero, sí, exactamente. CETEP. Bueno, todas esas organizaciones hoy están aglutinadas, algunos el 50%, otros el 20%, el Pueblo Obrero el 10% de planes sociales, y no son suficientes como para poder dar cabida a la gran cantidad de demandas. Y vuelvo a decir, me parece... Ahora sí, vos decís que crecieron los planes sociales. Los movimientos indudablemente manejan más gente y más dinero. Y no se mejoró nada. Hay que pensar que algo no funciona. Bueno, pero ¿qué es lo que no está funcionando? La generación de empleo, por lo pronto. Exactamente. A ver, lo que se está hablando hoy en todos los medios de comunicación es el tema de la gran hambruna, la pobreza, este modelo totalmente desquiciante, pero no se habla de cómo generar riqueza. No se está hablando de un modelo de desarrollo económico sostenible en el tiempo.
Vamos a escuchar un poco a Lacunza. ¿Qué es lo que dijo en Cámara de Diputados en la Comisión Presupuesto de Hacienda, ahora presentando el presupuesto? ¿De qué habló? De que es necesaria una gran concertación en materia pro empleo y pro exportadora. Habló de dos grandes concertaciones. No se habló de una concertación productiva, de generación de nuevos mecanismos para aceitar una gran reforma que implica bajar el nivel de atosigamiento tributario y fiscal que hoy por hoy tienen las grandes pymes. Porque el sector privado, como están dadas las condiciones... Pero no, es que no lo podés bajar, porque en definitiva si no tenés que seguir con el famoso vaso comunicante de seguir pidiendo plata prestada, porque no estamos generando nada. Claro, ese es el Entonces, punto. Este problema es que venimos de años y años y años con el mismo problema, con el mismo sistema. Cambiamos las caras, cambiamos los presidentes, sí. cambiamos los momentos. Sí. Y la hambruna crece, como vos Sí. decís, la hambruna crece. Sí. ¿Por qué crece? Porque no crece el país. Sí. Y el Estado, que es el Dios maravilloso del Estado, que debe sostener a todos, vamos a llegar a la crisis y decir, bueno, todos comoramos plan y nadie hace nada. Hoy tenemos un déficit fiscal general que está arriba de casi del 85% del PBI. El déficit total, completo. Estamos hablando de un gran... Eso decís desarrollo social, la parte social del Estado. Sí, la parte, digamos... O sea, jubilaciones, gente con planes, los hijos, toda la historia. Sí, las aguaches, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero fíjense que ahora, no sé si estuvieron revisando un poco el presupuesto, las partidas que más van a aumentar son salud, educación, ciencia y tecnología y el tema fundamentalmente de desarrollo social. Y se va a morigerar todo lo que es infraestructura, obra pública. Acá hay que generar no mecanismos para ver cómo contener la malla social porque está derramando y está agujereando, está perforando la capacidad de riqueza que no está generando hoy el sector productivo, está queriendo crear un gran, digamos, contenedor social. Cuando esa contención social, ¿cuándo va a disminuir? Cuando se genere la riqueza. Hay que activar los mecanismos de producción y de generación de empleo. En vez de estar hoy por hoy, ¿por qué los movimientos sociales hoy se rehusan? ¿Quién habla de eso? Porque inclusive Alberto estuvo plantando un pacto social donde decimos, bueno, por 2 o 3 meses congelo todo. Bueno, vamos al modelo Portugal. En Portugal, por ejemplo, no hablemos de Portugal. Pero estoy queriendo decir... Leyó la última parte del modelo Portugal. Por supuesto, porque a ver, con 400 y pico de euros por mes no se puede. Yo viví en Europa y no se puede vivir. Por eso te digo. Pero lo que voy es... expulsaron un montón de portugueses en el medio. Los 180 días que plantea Alberto Fernández de una especie de tregua. La gran, digamos, problemática que tenemos hoy como argentinos son los costos fijos. Hay costos fijos laborales. Yo estoy hablando de una empresa. Vamos a ponerlo en el lugar del empresario, el sector productivo. Es la máquina de impedir. El sistema está aceitado para que hoy no se pueda producir. Sí, es cierto. Las tasas de interés. O sea que hay una proliferación y una tendencia hacia, digamos, la inversión financiera y no la inversión productiva. Timba. A la timba. Fue un gobierno de timba. Por un lado. Los costos fijos, los grandes costos fijos. Incrementados por los costos de las energéticas. Exactamente. Que fueron a niveles que todavía no sabemos dónde terminan. Bueno, ahí está el tema. Exactamente, digamos, no hay un gran poder de policía que hoy esté auditando de parte del Estado para que esté haciendo una auditoría clara de cuál es el tipo de inversiones directas que están hoy desarrollando las grandes empresas que se han radicado en nuestro país y han pedido la reactualización, por supuesto, de tarifas que estaban totalmente desactualizadas, pero a cambio, ¿cuál es la auditoría que está llevando a cabo el Estado para poder ver si se fue satisfecho o no esa inversión? Económicamente, y lo vamos a estar hablando en el otro bloque también, estaban desactualizadas las tarifas, pero el Estado, por su intermedio, subsidiaba el consumo que el consumidor no pagaba y las empresas no era que perdían plata a lo perro. Claro. Lo que pasa es que hoy tienen superutilidades y lo que pasa que la realidad, como lo venimos diciendo hace rato, son todas amigas del gobierno del poder actual. Sí, Por eso no saben ni cuánto sale el gas en boca de pozo y no importa, cóbralo. Sí, lamentablemente hay una tendencia donde desde el gobierno no se puso, desde diciembre de 2015, una pata y un enfoque hacia la reactivación de la demanda agregada. O sea, se ha puesto todo el empeño, en generar nichos y vetas de exportación. Ahora, ¿está la Argentina y está la matriz productiva a la altura de poder llegar a exprimir un 100% hoy el acuerdo Unión Europea-Mercosur? No está a la altura. No. Tal es así que se han planteado plazos para poder llegar a determinados bienes que hoy por hoy, desde los bienes de capital, textiles y otros más, que van a entrar recién en vigencia de aquí a 5, 10 o 15 años. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Tomó lo que tenía más a mano, que es todo lo que es agroexportador. Entonces, no se ha creado una tendencia, digamos, y una estrategia
clara hacia la industria. Argentina hoy no está imprimiendo valor agregado, entonces no se está incentivando, digamos, esa modificación de matriz productiva. ¿Vos te fijaste que estamos hablando como si fuera 1945, el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, que era la lucha, la industria o el campo? Exactamente. Y hoy, 70 años después, estamos hablando de lo mismo, la lucha industria o campo. Quiere decir que perdimos 70 años. Lamentablemente todavía los movimientos están hablando de que mientras exista la desigualdad y siempre exista concentración de riqueza, vamos a seguir manteniendo esta lucha inclaudicable en la calle. Esa misma lucha de concentración de riqueza se ve en quienes hoy por hoy generan o deberían generar más aumento del PBI. Me refiero al tema de la industria y al tema del campo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de pertenencia nacional, de sentido comunitario, de visión de país. En esa mesa donde va a tener que ceder cierta alícuota de poder y cierto espacio el campo, la industria, y incluyo los sindicatos. Sí, incluyo obvio, los sindicatos, a todos los sectores, absolutamente todos, porque, digamos, la frazada hoy es demasiado corta y hay actores, como el caso de los movimientos sociales, que han decidido sistemáticamente declararse outsiders de la política. O sea, ellos consideran que ser antisistema es bregar para que puedan llegar conquistando una conquista mayor y proliferación de conquista de derechos, ¿no?, sociales, laborales. Bueno, pero ese poder se lo dio los mismos planes sociales. Exactamente, se van a empoderar. ¿Y ahora qué es lo que están pidiendo? Están todos empoderados. ¿Cuál fue el último pedido que se hizo? Más planes sociales y aumento. Ese es el pedido que están haciendo. ¿Por qué no se va a pedir más fuente genuina de trabajo? En ningún momento trabajo. No, claro. Lamentablemente se llegó a este nivel de asistencialismo y hay una cuestión perversa del sistema político de clientelismo barato que se ha nutrido de la necesidad y ha, digamos manchado, como dicen los ciudadanos, se ha alimentado de eso, ¿no? Recordá que allá por el 2015, cuando el gobierno pierde las elecciones por un porcentaje ínfimo, no me voy a preguntar qué hubiera pasado si estaba Scioli, no me lo puedo preguntar. Sería muy futurista. Pero en ese momento al gobierno le decían que iba a hacer todo lo que todos pensamos que iba a hacer, que iba a cortar planes sociales, que iba a generar trabajo, que iba a generar exportaciones, que iba a generar inversiones, y que después se transformó en lo mismo aumentado. Y terminamos con una deuda fabulosa en dólares, con un banco central que decían que recibieron en cero y lo van a entregar en cero, y con un cepo que decían que exitosamente lo sacaron y lo volvieron a colocar. Con lo cual Argentina es como que tuvo 4 años a la nada. Ahora, ¿cómo se da respuesta a esta deuda social? Porque hay una deuda social. Hay una generación tremenda, una cantidad tremenda de jóvenes, de niños que hoy por hoy están caídos del sistema. Ya están mal nutridos de nacimiento, no han tenido formación intelectual, formación profesional, están y ya son chiquitos que empezaron. Hay y hoy irrecuperables ya, ¿eh? Exactamente. Entonces, la pregunta es ¿qué Argentina nos debemos? Y nosotros, ya que somos los que estamos desde un medio de comunicación, desde el análisis, desde la política, somos dirigentes en cada uno de los espacios, tenemos una alícuota de responsabilidad, al menos no solamente para monitorear, sino hasta, diría, para denunciar o para que los que están tomando decisiones hagan algo al respecto. Yo creo que hoy por hoy, estos grandes movimientos sociales, ¿qué tienen que hacer? Ser partícipes del nuevo gobierno, de una nueva Argentina. Tienen que ser parte del gobierno. Y ser parte del pacto. Exactamente, ser parte del pacto. Y no estar simplemente en pero esta no en reclamo, no solo con el reclamo. La violencia simbólica, la violencia de estar manifestando. Uno de ellos dijo, vamos por los supermercados. Estamos atentando contra la propia privada. A ver, parece que yo estoy defendiendo, pero es una cuestión de que si nos estamos entre todos, sálvese quien pueda, ¿no? Muy jovesiano es esto, ¿no? Además la historia, vos sos más joven, pero la historia la recordamos de la famosa hambruna que había cuando se retiró antes Alfonsín y que vimos que mágicamente cuando asumió Carlos Saúl Menem se terminó la hambruna. Sí. Entonces era todo un movimiento político para voltear a un gobierno. Y hoy estamos ante una situación que me preocupa porque yo pienso que va más allá de voltear a un gobierno, sino lo que vos dijiste, el empoderamiento de la calle, el empoderamiento de los planes sociales, y yo tengo el poder, esté quien esté. Ahí está la clave, ahí está, lo dije hoy en varias entrevistas que tuve. Si un dirigente que está representando determinados derechos, y está reivindicando determinados derechos, determinados intereses, al momento de ser invitado
a formar parte, no de un diálogo, sino hasta diría de una mesa de gobierno, Sí, claro. para ser el protagonista necesario de querer trazar una historia y decir, bueno, desde adentro, Ser parte ¿cómo del cambio. ser parte de esa modificación, Claro. de ese nuevo país que todos nos debemos, y renuncia, inexorablemente plantea de que se está desguazando y se está avasallando todo derecho y toda manifestación de la clase trabajadora, de la clase obrera, indudablemente nos deja ese espacio de duda, nos alberga ese espacio de duda para decir a quiénes se están representando o se están representando a sí mismos. ¿Me explico? O sea, están retaseando espacio de poder porque se están negando a construir un gran pacto. Hoy por hoy, si cada uno, insisto, no renuncia a apetencias personales, de beneficio personal, están utilizando la calle como un campo de batalla campal, exactamente, ¿no? de hostigamiento. Y el mismo Alberto Fernández fue el que dijo, estamos abiertos a una... Digo, Alberto Fernández, lo dijo Labaña y lo dijo el propio Lacunza. Lacunza lo planteó. El presupuesto va a ser inviable si no se llega a un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque ¿qué dijo él? Eso fue claro, fue clarísimo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Acá lo que necesitamos es imprimir certidumbre. La certidumbre ya es política. Ya esto no es un problema económico, porque la gente habla del problema económico. No es un problema económico, es un problema político el que está adoleciendo Argentina. ¿Me explico? Sí, son ambos. Pero de credibilidad, de confianza. La credibilidad y la confianza no se sabe si o la incapacidad del gobierno fue lo que nos llevó a esto. Totalmente, digo, no se sabe si se van a renovar la cantidad de bonos, o sea, hay una gran cantidad de deuda privada que hoy por hoy el gobierno todavía no se sabe si se va a renegociar o no. Está el tema esto de los acreedores voluntarios. Por eso insiste el gobierno en la necesidad de trabajar en un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas, porque si no, la gobernabilidad hoy, a ver, yo lo que más me duele en el corazón es que esto se hizo de manera extemporánea. Cuando asume Mauricio Macri en diciembre del 15... Dijo que lo iba a hacer. Más allá del tema del gradualismo, me refiero a que fue la primera persona que desguazó puertas adentro una alianza electoral. Así es. Que ha pulverizado la esencia partidaria, identitaria de cada una de las fuerzas que han dicho vamos por algo distinto. Y como final, fue el planteo inicial que no hizo y termina siendo el planteo del próximo gobierno, claro, que no se cumplió. Claro. Así que te agradezco, Gretel, que hayas venido y por supuesto que yo estoy muy preocupado con el empoderamiento de las clases sociales, mejor dicho, de los dirigentes de los movimientos sociales de la calle. Sí. Así que nos tenemos que, por lo menos, observarlos y a ver si quieren ser ellos los líderes o participar de una nueva Argentina, como decís vos. Exactamente. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa cortita y nos venimos a pelear con Diego Giacomini. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa y agárrese fuerte, por favor, a los televidentes, ajustense los cinturones porque vamos a estar hablando con Diego Giacomini. Gracias, Diego, por estar acá. Un placer venir siempre acá. Y el mío es igual para hablar contigo, aunque te tenía más tranquilo. Últimamente están un poco más nerviosos, tanto Javier como vos. Debe ser porque tuvieron razón. Y este quiebre de Banco Central, ¿por qué no nos explicás un poco con tus teorías, tus gráficos, qué está pasando? Bueno, mira, el problema más grave que tiene la Argentina hoy en día
es la caída de la demanda de dinero. Sí. El repudio generalizado por el A la peso. moneda. Exactamente, que los argentinos no queremos ver un peso ni en figurita. Y eso tiene como contrapartida del otro lado aumento del dólar y después posterior aceleración. ¿Y qué sucede? El gobierno tiene un mal diagnóstico. ¿Por qué tiene un mal diagnóstico? Perdón, el aumento del dólar viene como consecuencia de saco los pesos y compro dólares. A ver, el aumento del dólar y la posterior aceleración inflacionaria que surge cada vez que el dólar aumenta, es en realidad la consecuencia del problema. Es como vos tenés una gran infección. Es el termómetro que mide exactamente, la fiebre es la consecuencia. Bueno, en este caso la fiebre de la caída de la demanda de dinero es el aumento del dólar y la posterior aceleración inflacionaria. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cada vez que cae la demanda de dinero, ¿por qué cae la demanda de dinero? Porque los argentinos ahorramos en dólares. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros ahorramos en dólares y salimos a comprar, según nuestro poder adquisitivo, 10 dólares, 100, 1000, 10.000 o 100.000 dólares, no importa, es lo mismo. ¿Por qué hacemos eso? Primero, porque ahorramos en dólares para preservar nuestro consumo futuro, nuestra prosperidad, porque si la dejamos en pesos se licúa y en el futuro vamos a poder consumir menos y nuestro nivel de vida va a caer. Sin contarles mucho a la gente, sacamos 13 ceros del mismo billete. Exacto, del mismo billete no, 6 signos monetarios destruimos. Bueno, sí, pero digamos, el billete que antes era un peso, hoy tenía 13 ceros más. Tenía 13 ceros más. Entonces, ¿qué sucede? Esto te genera automáticamente un desequilibrio en el mercado cambiario que se corrige automáticamente por salto del dólar y suba de la tasa de interés. Y del otro lado... Para tratar de atemperar esa suba del dólar. Y del otro lado, en el mercado monetario, va subiendo la inflación de a poco, posteriormente, que no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico tiene el Sandleris 1, el Sandleris 2 y el Sandleris 3. La primera acotación que hay que hacer con este gráfico es que es mentira que el salto del dólar de 45 a 60 y la posterior aceleración de la inflación, que en julio fue 2,2, en agosto fue 4, y va a ir a 6, 6,5, no es culpa del proceso electoral, no es culpa de las PASO, no es culpa de Alberto Fernández ni nada que se le parezca. No es culpa de los votos. No, es culpa de un mal programa monetario que además está enfrascado dentro de un gobierno y un banco central que, por si fuera poco, no tiene ni credibilidad ni reputación. A ver, Sandleris desde el comienzo hizo lo que en la teoría económica se llama plan de estabilización transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad dura un ratito y que tarde o temprano se va a volver a caer, el dólar va a volver a aumentar y la inflación a acelerar. Yo te traje un gráfico que es un gráfico de la tasa de interés, que está el Sandleris 1, el Sandleris 2 y el Sandleris 3. ¿Qué se ve en este gráfico? Vos tenés un termómetro para ver si un plan de estabilización es permanente, funciona o no, funciona bien, o transitorio, funciona mal. Tenés que mirar la tasa de interés, que ahí la tenés. Si la tasa de interés baja rápido y fuerte, ese plan es permanente y va a funcionar bien. Ahora bien, si como muestra ese gráfico, la tasa de interés baja muy lento y muy poco, esto lo que te dice que el plan es transitorio, que el dólar va a volver a saltar y después de que salte el dólar, la inflación... Vas a volver a necesitar lo mismo. Exacto, la inflación se va a volver a acelerar, pero ¿qué sucede? Mira qué interesante, ahí se ve en el gráfico. Cada vez es peor la situación, porque el Sandleris 1... Cada vez crece más. Si vos te fijas, estabiliza transitoriamente la economía 6 meses. Y la tasa de interés baja hasta el 48%. El dólar saltó de 37 a 45. El Sandleris 2 sube más y solamente después baja
a 59.6 y la estabilización ya duró menos. Menos, claro. 4 meses y medio. Ahora que el Sandleris 3 es tan solo, reventemos todas las reservas que sean necesarias y como no quiero que sean tantas, pongamos un cepo y aguantemos, cueste Como lo que venga. cueste, hasta el 27 de octubre, si vos te fijás, la tasa de interés subió mucho más, trepó hasta el 85.8 y ahora está en el 84. ¿Qué te marca esto? Que el Sandleris 3 va a durar menos que el Sandleris 2, que duró 4 meses y medio. Entonces, el ¿Y dólar... cómo está parado el Banco Central con este jueguito que vos estás diciendo y con la licuación permanente de divisas que ya empezó post-paso, aunque decimos que no es culpa de las paso, obviamente es una política económica que no funciona y que sigue licuando? ¿Nos alcanza como para llegar no al 27 de octubre, para llegar al 10 de diciembre? A ver, si el Sandleris 1, que mantuvo el dólar estable en 37,38 hasta marzo, era malo, si el Sandleris 2, que mantuvo el dólar transitoriamente estable hasta agosto, en 45 era peor, lo que tenemos ahora es mucho peor, porque lo que está haciendo es incubando y agrandando los problemas debajo de la alfombra para que la situación a futuro, en noviembre, diciembre y primer trimestre del 2020, sea mucho más complicado. ¿Por qué? Tenemos un Banco Central que estuvo siempre quebrado, que desde que vino Sandleris se empezó a quebrar cada vez más. Pero lo que tenemos ahora, que es claramente achicar las reservas en el activo y agrandar el pasivo todavía más, quiebra el Banco Central, funde el Banco Central a un ritmo mucho más vertiginoso. Te traje un gráfico donde se ve en barras verdes cómo el Banco Central se va quebrando mes a mes. ¿Qué te muestran estas barras? Es la base monetaria más las LELIQ más los pases dividido las reservas de libre disponibilidad, las reservas de verdad que tiene el Banco Central. Como ustedes pueden ver en ese gráfico, se va acelerando. ¿Pero qué pasa? Ahora con el Sandleris 3, a partir de agosto, se empiezan a vender reservas que antes no se vendían. Claro. Y las LELIQ y los pases siguen aumentando a una tasa más alta que antes, con un agregado. Antes los pases son LELIQs, pero a un día. Diarios. Claro. Entonces la capitalización ya no es a 7 días, es a un día. Entonces, por un lado, te achico el pasivo porque quemo reservas, pero la velocidad con que crece el pasivo se acelera. Y vos mirás cómo a septiembre y octubre, proyectado, si todo sigue teniendo el ritmo más o menos que tiene actual, el balance del Banco Central se quiebra más. Y vos mirá que yo te puse 2 signos de preguntas, porque hay 2 líneas, la roja y la verde. ¿Qué te muestra eso? Que a medida que se va quebrando el Banco Central más, que es lo que está pasando y que va a pasar cada vez más, aumenta lo rojo más, que es la devaluación, y aumenta lo azul más, que es la inflación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que muy probablemente, si este gobierno tiene la suerte, prendamos una vela, hay dudas que pueda hacerlo, de mantener el dólar estable hasta las elecciones, pero con la inflación acelerándose de 2.2 a 4, a 6, 6,5. Lo más probable es que como hacia noviembre y hacia diciembre, el gobierno tiene necesidades financieras por 11.000 millones de dólares. El 55% está en dólares, el 45% está en pesos. Y de esas necesidades en pesos, el 80%
hay que pagarlas en noviembre y sobre todo en diciembre. Y como no hay pesos, hay que darle a la maquinita para pagar déficit fiscal primario y para pagarle para pagar obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a andar la maquinita y entonces los pasivos van a crecer todavía más. Entonces, ¿qué veo yo? Que como esto tiene retardos, ¿qué quiere decir? Que no impacta inmediatamente, sino que tarda algunos meses, es que venga quien venga. Hay una bomba. Yo lo que veo es que hay una promesa bastante certera, que el tipo de cambio hacia final de año y hacia principio del 2020 tenga una tendencia en términos de reales, el dólar, de verdad, en términos reales, vaya a un equilibrio más alto que el que tenemos hoy en día. Pero pará, te lo redondeo. Pero con más inflación que la que tenemos hoy en día. Entonces, sobre final de año y principio del año que viene, hay que pensar que probablemente en algún momento el dólar nominal va a saltar más de lo que ha saltado en la última oportunidad. Y la pregunta de que se hace el público a raíz de todo el polonqui que hubo con el FMI, los 5.400 millones que vienen, que no vienen, con lo que estás diciendo vos, los 5.400 millones, sería mejor que no vengan. Tu pregunta es atinadísima. ¿Por qué? Porque esto que estábamos hablando del Banco Central, lo que implica es que la probabilidad de riesgo de hiperinflación aumenta en forma muy importante. Claro. Y esta gestión del Banco Central te deja la probabilidad del riesgo de hiperinflación a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué es lo grave? Que eso implica más devaluación y más inflación. Y si hay más devaluación, la deuda en dólares aumenta su peso en relación a la deuda en producto. Entonces, ¿qué? A ver, si con el dólar a 45 necesitábamos para que la deuda sea intertemporalmente sostenible y poder tener refinanciamiento un superávit primario de 3,5 y tenías un agujero fiscal de 5 puntos, ahora con el dólar a 60 necesitas un superávit primario de 5. Y si aumenta más, como va a aumentar más el dólar, vas a necesitar algo mayor. Entonces, ¿qué sucede? La hiperinflación, la mayor devaluación, te hace la deuda todavía más impagable. Ahora, pará, te traje una placa. Sí, veamos, esto es muy importante. La última placa del Banco Central. No, esto es la deuda. Esto es deuda. En celeste tenés los vencimientos de capital y en verde los vencimientos de interés. Y la bolita roja es los vencimientos totales. El próximo presidente de la Nación, sea de Boca, River, Racing, Independiente, tiene que pagarle en sus 4 años al FMI 52.613 millones de dólares. Y en bonos, 136.274, sin la deuda de corto. 4 años. En 4 años, del 2020 al 2023. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que el próximo presidente va a tener vencimientos de deuda de largo plazo, sin la deuda de corto, o sea, sin la LETE, sin la LECAP, sin todo eso, por más de 50% del PBI. La deuda es impagable. Entonces, esto te lleva al default con el FMI y al default con los bonistas. Nos queda un minuto, pero ¿tenemos alguna salida? Porque ustedes en los libros nos han planteado salidas. Nosotros con Javier Milei le hemos llevado 4 planes, siempre tuvimos una faceta constructiva, le hemos llevado 4 planes a este gobierno. Nunca nos han escuchado. Mirando el gobierno futuro, pensando en Alberto Fernández, pensando que con qué coalición de gobierno llega, con el apoyo, con los votos de Cristina, con los votos de Kicillof, no creo que haga lo que hay que hacer. Entonces yo creo que la piña macroeconómica es prácticamente inexorable. Vamos a ir muy probablemente, como te dije,
a alto riesgo de hiperinflación, a default. Del otro lado, eso tiene como contrapartida en la economía real implosión de la el nivel de actividad económica, Claro. salto del desempleo, estrepitosa caída del salario real y las variables socioeconómicas como la pobreza y la indigencia muy probablemente salten a valores mayores del 2002. En este escenario, desgraciadamente, como siempre pasa con esta casta política parasitaria e inoperante que tenemos en Argentina, nos van a hacer pagar el costo de todo esto a los privados. Y hay que ver si después de esta piña macroeconómica, alguna vez, por algún ratito, se dignan a hacer algo de lo que hay que hacer. La probabilidad de lo que lo hagan, si el presidente es Alberto Fernández, va a pender de un hilo, de que la interna del próximo gobierno la gane el peronismo a expensas del kirchnerismo y del camporismo. Gracias, Diego. Me dejás muy preocupado como siempre, pero cada vez más cerca y cada vez pienso que vamos a estar peor. Y esto lo venimos hablando tanto con vos como con Javier hace más de 3 años, y lo que ustedes fueron visualizando y los retoques de los distintos libros que ustedes fueron haciendo, Exacto, fue directamente una muerte anunciada. Desgraciadamente se ha venido cumpliendo todo lo que anticipamos, y yo sé que a algunos les cae antipático, pero es parte de la batalla cultural. Von Mises decía, el buen economista es el que dice las cosas como son, y lo normal es que le caiga antipático a la mayoría de los actores económicos, sobre todo a los economistas cortesanos del poder y a los políticos. Si les caes antipáticos a eso, quiere decir Estás en la justa. que sos muy buen economista y estás haciendo bien tu trabajo profesional. Gracias, Diego. Gracias Un por haber placer venido enorme. como siempre. Y sí, creo que son buenos, no solo buenos economistas, sino que siempre preanuncian lo que viene por los estudios que ustedes tienen. Gracias por haber venido a Economía ahora. Me lo engalanás. Un Gracias, placer como siempre. Hacemos una pausa y enseguida venimos con el doctor Peña. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, último bloque del programa, pero no por ser el último, es el de menos importancia, sino el de mayor importancia porque recuperamos al doctor Peña. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Bien, está? gracias a Dios, bien. Me alegro muchísimo. Vino, o sea, como usted todavía no está muy interiorizado de todos los problemas que tenemos en este país, que creo que sí. No, estoy enterado. Tristemente estoy enterado. Claro, sería bueno hacer alguna reforma de algo, pero yo lo noto tan imposible en la situación del mar en que estamos con el buque agujereado, los del negro de la gleba que ya no quieren remar más, y el que toca el tambor tampoco, se rebeló porque era de la CETEP. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos los argentinos? Bueno, Porque nosotros además el problema
¿Qué hacemos los argentinos? Crece. Claro. Evidentemente abordar el tema de la reforma tributaria, que es lo que nos compete en el tema en este momento, en este espacio, Imposible. y la reforma previsional, no, este no es el momento, y menos cuando se está en las vísperas de un proceso electoral donde hay que elegir para presidente al menos malo, y eso es malo, Y y sí. eso es malo. Bueno, Así nos fue yendo. claro. El menos malo. Es menos malo. Y esto llama la atención porque debieron preocuparse, porque estas dos reformas son herramientas fundamentales para el desarrollo de la economía. Pero de esto no hablan. Lamentablemente vivimos en un momento en que los que tienen que ser servidores públicos y ver la realidad del país en este momento y ver todo a lo ancho, sueñan con el poder, no sueñan con el pueblo, no sueñan con los que tienen hambre, siendo un país que podría alimentar a todo el mundo, Sí. con la extensión, la riqueza, propiedad de la la riqueza, riqueza claro. de toda naturaleza. Bueno, ahora estamos ahí en esta... Claro, pero fíjese que en esta charla de café que tenemos, el problema lo tenemos ya enquistado, porque hoy tenemos un presidente que es un candidato a presidente y un presidente que es presidente sin poder. Y eso lo deberíamos los argentinos canalizar, porque estas PASO, como PASO y como están, fracasaron. Tendría sí. que anularse. Es decir, los dos primeros tendrían que decir paso. Paso es Sí. como, No, como en el póker. El que no se Paso. presenta para definir un puesto, no juega. Claro. Es lamentable, pero No nos olvidemos que también esto es consecuencia de la famosa reforma constitucional pro Sí. Carlos Saúl, ni más ni menos. que en Ahí realidad se inicia. nos mandó a vivir en un ciclo de permanente votación. De votación constante, bueno, fue una jugarreta bien hecha en ese momento. No hubo problemas graves, ahora surgieron desde entonces problemas graves. Evidentemente la gente ya está harta. Entre el Sí, populismo... está harta, está con bronca, Claro. está desanimada, digamos, esa es la realidad, está muy desanimada la sociedad y además está viendo todos los problemas que se acarrearon que no tienen solución desde que votamos para cambiarlos. Ni más ni menos. Lo que pasa es lo siguiente, entre el populismo, Claro. con todo lo que eso arrastró, y el gradualismo de la nada, quedó suelta y en el medio, postrada, la gente. La gente que es la cara de la economía. La gente es el rostro de la economía. Bueno, lamentablemente traigo a colación una remembranza de la época del ministro de Economía, ex ministro de Economía Labaña, que dijo algo muy importante. Me tocó ser ministro de Economía en la peor época, 2001-2002. Pero Y también creamos 4 millones de trabajo. pero también en la mejor. Claro, En la también peor y en la mejor, menor. sí. En la mejor. Se crearon 4 millones de trabajo efectivo, trabajo efectivo. Y esto se puede constatar por todos los medios, no es cuestión. Ahí no se utilizó ningún subsidio, ningún plan no trabajar y cosas por el estilo. Vale decir, hay un ejemplo, imitémoslo, cualquiera de los que le toque gobernar. Hay dos cosas que me molestan ya en el país. Una, el hambre cierta de la gente que tiene verdaderamente hambre. Sí. Me revienta los piquetes pidiendo más y más, miles y miles y miles por cientos de planes. No trabajar, ¿eh? No, trabajar no. No, eso lo hablamos en el programa. Nadie pide trabajo. Nadie pide trabajo. Todos piden planes. Y después... ¿Qué es poder? Es poder, ni Es maneja. poder. Claro que es poder. Lo manejan los punteros. Obviamente. Y después también escucho por otro lado
yo me voy del país. Cosa que verdaderamente me revela. Me revela por lo siguiente. Los ancestros. Soy hijo, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Inmigrante. Hasta mi bisabuelo argentino. Y después los españoles. Sí, y sí, después claro. los españoles, que es decir como los argentinos. Y yo, que ya estoy en una edad que pasé de la madurez, y que pienso no irme del país. Pienso que si aquí nací, aquí tuve los hijos, aquí formé los nietos y los bisnietos, este país es hermoso, es glorioso, y no me voy a ir. Y el día que me tenga que morir, diré, como el himno, con gloria morir, en un país glorioso. Espero que no se perturbe con ningún tipo de confusión de ideas y esto vuelva a una situación de caos de la que tanto vivimos. Sí, Que esto no vuelva a repetirse. sí, que nosotros nos hemos vivido y tenemos mentas de cuando había el famoso asalto a los supermercados, que ni Sí. bien asumió Carlos Saúl se acabaron. Sí. Se acabó el hambre. Se acabó el hambre. Bueno, supermercado, doméstico. No, y sí, demás, sí, ¿no? electrodomésticos, supermercados, lo que viniera. Claro. El tema era el caos. Sí, que más. Generar el caos. Más o menos que lo mismo de Grabois, que Lo mismo que pasa hoy. nos quedamos sí. con las propiedades, sacamos, vos tenés Sí. 3 departamentos, donde saco tierras. un y demás. departamento, te lo Dios saco. quiera que ese caos no vuelva. Sí, va a ser difícil, inclusive me preocupa la leña que le hacen del árbol caído a Mauricio Macri, y también me preocupa la Iglesia, la participación que está teniendo. Me preocupa porque, Hace rato viene por un preocupando. lado, se lo dirige al presidente Mauricio en la tierra de Urtubey. Y a Urtubey no. Creo que No, no. este problema político Pero viene de arriba. la generaron todos. Pero viene de arriba. Sí, sí, sí. Alguno me Y no es diría. Dios. Alguno me diría. Dios es un poco más abajo. Claro, y alguno me diría con cierta mala pronunciación, papá. Exactamente. Bueno, gracias, doctor Peña. Vamos ya a despedirnos de ustedes con Unzueta Collection, Art Collection, este hermoso cuadro de Adán Pedemonte. Es una obra técnica óleo sobre tela, un exquisito paisaje. Adán Pedemonte nació en Buenos Aires en 1898 y realmente es una maravilla lo que nos trajo Unzueta Art Collection. Y para ustedes, usen este programa para seguir pensando. Nos venimos diciendo hace rato los cambios que tenemos que tener y no pensar, como decía el doctor Peña, de votar el mal menor, porque votando el mal menor llegamos al mal peor. Hasta la semana que viene.